Muy bien. Nuevamente para todos, amados hermanos, Shabbat Shalom y nuevo, bienvenidos. Gracias al Padre Celestial por la vida de nuestros hermanos que han estado compartiendo. Hemos comenzado, como siempre, debemos comenzar un Shabbat en alegría, compartiendo las alabanzas, compartiendo las oraciones. El Eterno ha sido bueno, amados hermanos. Hasta el día de hoy no nos ha faltado. Hemos pasado por altibajos, hemos pasado por situaciones, hemos pasado por diferentes circunstancias. Cada uno con mayor o menor grado, pero el Eterno está allí, ¿verdad que sí? Y confiamos en nuestro Padre Celestial para que nos siga ayudando y nos siga guiando hasta el día de Amén. hoy. Y por eso, amados hermanos, hoy tenemos la parte 3 del tema de la justificación en el Mesías, y vamos a estar hablando de una parte que quiero compartir con ustedes, y es el Mesías como mediador. Muchas veces, o ya hemos hablado un poco acerca de cómo nuestra salvación no depende de nuestras obras. Si bien la santificación o las consecuencias de la justificación, que es la santificación, los síntomas que deben haber en nuestras vidas después de haber sido justificados, es la santificación. Sin embargo, nuestras obras no le añaden y menos le quitan a lo que hizo nuestro Mesías por nosotros. La salvación siempre va a ser por fe. Una vez ya salvos, obviamente tenemos que demostrar eso. Sin embargo, quiero no irme por la tangente, pero sí quiero aclarar un punto, y para eso he tomado esta parte del Mesías como mediador, y también hablar si realmente es apropiado que nosotros le oremos al Mesías, si es visto de manera buena por la Torá, si la palabra nos prohíbe tal cosa, cómo debemos nosotros proceder. Y también vamos a estar dando posteriormente temas acerca de cómo orar o qué es la oración, porque a veces todavía tenemos ciertos vestigios de las religiones. Y hace unos días yo compartía con los hermanos y yo les hacía el comentario. Los discípulos vieron a nuestro Mesías hacer milagros, resucitar muertos, sanar leprosos, convertir el agua en vino. Vieron a nuestro Mesías multiplicar los panes, vieron a nuestro Mesías multiplicar los peces, vieron a nuestro Mesías exhortar, dar enseñanzas, hablar y llegar a lo profundo del alma de las personas. Vieron a nuestro Mesías caminar sobre el agua, vieron a nuestro Mesías hacer grandes proezas, milagros, prodigios, pero ellos nunca le dijeron: maestro, enséñanos a caminar por el agua, maestro, enséñanos a resucitar muertos, maestro, enséñanos a la palabra, de cómo transmitir, de cómo hablar con autoridad. Ellos no le pidieron eso. Los discípulos le pidieron: maestro, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y esto es algo muy importante, amados hermanos. Y por eso es importante también saber cómo debemos nosotros manejarnos y cómo debemos ver a nuestro Mesías como mediador. Cuando nosotros vemos la religión tradicional, y esto es algo que ya lo hemos hablado en otros temas también, o hemos hecho ciertos comentarios, incluso todavía tenemos hermanos que a veces cuando abren las escrituras, la Biblia, dicen, por ejemplo, vámonos al Evangelio o a la Besorá, vamos a hablarlo en términos de hebreos, o en hebreoñol, como se estila mucho a los hermanos que están comenzando este caminar. Dicen, no lo digo de manera despectiva, ¿no? Sino que se utiliza, ¿no? Están tratando de adaptar al lenguaje. Es apropiado siempre hacernos entender, siempre es lo más apropiado. Pero dicen, vámonos a la Besorá según San Mateo, según San Juan, según San Lucas, o según San Mordejai, o Meir, o según San Gilel, ¿no? Pero por lo general siempre escucho, no siempre en los hermanos de la restauración, pero sí los hermanos que están comenzando, pero sobre todas las cosas, o por sobre todas las cosas, los hermanos que están en la religión, ellos siempre dicen, vámonos al Evangelio según San Juan, un ejemplo. Y al decir eso, están contradiciendo ignorantemente, lo hacen con honestidad, no estoy aquí refutando o criticando sus buenas intenciones, pero al decir vámonos al Evangelio según San Juan, están colocando a Yohanan como si tuviese el poder para ser un mediador entre el Eterno y nosotros. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica levantó, o cuando ellos
ellos absorben lo que se estilaba en el imperio griego y romano, que cuando incluso un César realizaba algún o hacía cosas grandes por el imperio, lo elevaban al título de Dios. Sí, se reunía un concilio y elevaban al título de Dios al César. Por eso había algo que se conocía como el tributo al César o la adoración al César. Y por eso el Imperio Romano siempre tuvo muchos problemas con nuestros hermanos de casa de Judá, o en Israel o en Judá para ese tiempo, la provincia de Judea, porque ellos no practicaban estas cosas. Y cuando la Iglesia Católica absorbe este tipo de estratagemas o de estrategias, obviamente el ADN por el cual fue formado al momento de absorber las costumbres paganas de las naciones, ellos absorben esto y entonces todavía existe y todavía se practica que, por ejemplo, cuando un supuesto santo hace, según los testimonios de la gente, realiza favores a la población, sanidades y milagros que se le atribuyen a ciertas personas que murieron o a cierta virgen o cosas así, por lo general, ¿qué hace la Iglesia Católica? La Iglesia Católica se realiza un concilio, ¿sí? El país, por favor le pido, cierren sus micrófonos, si son tan amables. El país al cual pertenece este dichoso santo, por decirlo de esa manera, debe pagar una suma en dólares anualmente, creo que está alrededor de los $25,000 por cada santito, como se le llama, ¿no? Entonces, ¿qué hace la Iglesia Católica? Eleva al título de san a este santo. ¿Y qué es elevar al título de san? No de santo, de kadosh, apartado, de guardador de los mandamientos, que es el concepto bíblico, no, sino cuando se habla de San Mateo, de San Juan, es que la Iglesia Católica supuestamente lo ha elevado al título de que Mateo puede interceder por ti y por mí delante del Eterno. Que Juan, que Lucas, entonces decirle a alguien o a uno, no, ¿por qué no dicen San Moisés? ¿Por qué no dicen San David? No, porque ellos no les interesa o tratan siempre de divorciar de las raíces hebreas de la fe a los creyentes. Sin embargo, recuerden, está mal decir San Mateo, San Juan, San Lucas, San Marcos, eso está mal, porque es como si nosotros, si ellos tuviesen la misma autoridad de interceder delante del Padre por nosotros. Ellos están muertos. Y recuerden, no es el concepto de muerte que se enseña en el cristianismo, que es, cuando se habla de muerte, es que ellos no tienen ningún tipo de conciencia. No es que están ni en el cielo ni en el infierno. No, no, no. Esos son conceptos alejados de los conceptos bíblicos, que posteriormente vamos a estar hablando de ello. Cuando se habla de la muerte, es la cesación total de actividad, sea espiritual, sea carnal, total inactividad. Su amor, su odio, sus sentimientos perecieron. Al igual, los muertos nada saben, dice la Escritura, nada saben. Y por ende, amados hermanos, debemos entender que cuando hablamos de mediador, obviamente hay un solo mediador entre Elohim y los hombres. Pero ¿qué sucede? La pregunta, orar en el nombre de Mashiach no es una violación al mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Obviamente, para nosotros los creyentes en el Mesías y que venimos de sistemas religiosos, para nosotros no causa ningún problema este tipo de pregunta. Para nosotros obviamente decimos no, pero cuando nosotros vamos para el otro lado, para el otro campamento, que son nuestros hermanos de casa de Judá, para ellos consideran que es idolatría que nosotros oremos en el nombre de nuestro Mesías al Padre. Para ellos es una violación del mandamiento que dices, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Eso es según el pensamiento judío. Y la pregunta también, ¿podemos orarle al Mesías? Que también eso sucede en el cristianismo. Siempre se le ora y escuchamos, oh Señor Jesús, y en el nombre de Jesús le oramos a Jesús. ¿Sí? Eso sucede en el cristianismo. Y también tenemos en las raíces hebreas de la fe que se enseña muchas veces que se puede orar al Mesías, que se le debe orar al Mesías porque él es el que lleva el mensaje al Padre. E incluso en la porción de la semana pasada que estuvimos hablando del Shema,
y lo que es la Torá como tal, se nos habla siempre de un Padre Todopoderoso, de uno solo. Y para entender estos conceptos y poder responder a estas preguntas, amados, debemos entender el trasfondo bíblico desde una perspectiva hebrea, ¿sí? Y para ello debemos incluso remontarnos a la salida de Israel desde la esclavitud. Entonces, obviamente debemos entender qué es la justificación en el Mesías y dentro de ese tema de la justificación, cómo es que el Mesías interactúa con el Padre a favor nuestro. ¿Cuál es su rol de mediador? ¿Cómo es él como mediador? Porque a veces solamente lo leemos, pero no tenemos ni la más remota idea de cuál es el proceso para que nuestro Mesías interceda al Padre por nuestras vidas. ¿Cómo él tiene esa facultad? Y vamos a hablar primero para colocar un ejemplo. 80 años de edad tenía Moshe Rabenu, Moshe nuestro maestro, cuando recibió esa encomienda en su vida de ir a rescatar al pueblo de Israel que estaba en las terribles experiencias de la esclavitud en Egipto. Él fue obediente, ¿verdad que sí? Confronta al faraón, hace las señales que el Eterno le había otorgado y percibe incluso cómo el corazón del faraón se endurece más cada vez ante la evidente demostración del poder de Elohim, del Elohim de nosotros, de los hebreos, ¿sí? ¿Y qué sucedió para ese tiempo? 10 terribles plagas caen sobre Misraim, caen sobre los misraimín, los egipcios. Cada una de estas plagas cae destruyendo, humillando las supuestas divinidades y altares considerados sagrados e intocables por los egipcios, demostrando la superioridad de el Elohim, de El Shaddai de Israel, sobre los falsos dioses de Misraim. Constantemente, ¿qué hace Moshe Rabenu? ¿Qué hace Moshe? Le repite a Faraón el mismo mensaje: deja ir a mi pueblo, ¿sí? Me hace acordar cuando, no sé si alguno se acuerda de esa canción que siempre cantamos en Pesaj, que cuando Israel a Egipto llegó, dales libertad, el faraón lo esclavizó, dales libertad. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa alabanza que entonamos para los tiempos de Pesaj? Y recuerden, amados, que hace Moshe. Iba siempre con ese mensaje: deja ir a mi pueblo, dales libertad, ¿sí? Para que me sirva, deja ir a mi pueblo para que vaya a servirme en el desierto. Y ante la gravedad de cada plaga, ¿qué hacía el faraón? Se ablandaba su corazón, pero luego que la plaga era quitada, entonces se endurecía, pensando que tal vez fue un asunto de una pura casualidad, un fenómeno de la naturaleza, y vienen 9 plagas más hasta que al final la muerte misma hace presa del palacio y de cada casa de los egipcios, hasta que finalmente el faraón deja ir al pueblo de Israel y el primer éxodo tiene lugar, ¿verdad? Ya allí nuestra Juan Marbelli hasta ya está entonando al coro, dice: baja Moshe a Egipto, baja ya, dile al faraón, dales libertad. Muy bonita esa alabanza, de vez en cuando, no solamente para Pesas, de vez en cuando me pongo a tararearla por allí porque me gusta bastante. Entonces sale Israel a la libertad y el primer éxodo tiene lugar, ¿verdad que sí? Todas estas cosas extraordinarias sucedieron para ese entonces, que contribuyeron al entorno de la fiesta de Pesaj, que es lo que hemos estado compartiendo en este momento. Y todo tiene un porqué, mis amados hermanos, porque la Pesaj fue hace ya 5 meses, ¿no? Ya nos falta poquito para las fiestas de otoño, de Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret, ¿sí? Pero el Elohim de Israel es el Elohim que se aparece. Se apareció constantemente. Recuerden, él está escondido detrás de la creación, pero no está divorciado de su creación. Está escondido de nosotros, no lo vemos, ¿sí? Pero no está divorciado de nosotros. Porque él que hizo el ojo, él ve lo que estamos haciendo. El que hizo el oído, él nos escucha. El que hizo las manos del hombre, actúa. El que hizo las piernas del ser humano, también se mueve.
La pregunta es, ¿cómo es que aparece Elohim? ¿Cómo es que se revela Adonai? ¿Cómo es que habla Adonai con su pueblo, con cada uno de nosotros? Él no se aparece en persona, porque Él es el invisible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Pero ¿cómo hace Adonai para aparecerse, para representarse delante de nosotros? Por La medio del respuesta es Mesías, que lo hace a través, incluyendo al Mesías, pero lo hace a través de mensajeros, por medio de emisarios, por medio de representantes, por medio de sus mediadores. Tenemos un mediador por excelencia, pero nuestro Padre Celestial siempre ha utilizado mediadores. Él siempre ha utilizado representantes. El tema que estamos considerando aquí, amados, es si orar en el nombre de Mashiach constituye una violación del mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto es relevante para nosotros, para todo el pueblo de Israel, incluso para cada una de las sectas judías actuales, pero sobre todo es importantísimo para nosotros, los creyentes en Yahoshua como el Mesías, porque en nuestras oraciones privadas, no siempre, ¿sí? Pero de manera general, concluimos nuestros ruegos y nuestras oraciones invocando los méritos de nuestro Maestro Yahoshua HaMashiach. Decimos en hebreo, Beshen, Beshen, en el nombre Yahoshua HaMashiach, de Yahoshua el Mesías. Lo podemos decir como se dice tradicionalmente en el Sidur Netzarita, Nachnu Mapilin Kol Tajanunenu Sehut Yahoshua HaMashiach. Ofrecemos nuestras plegarias, Tajanunenu, ¿sí? Sehut, por los méritos de Yahoshua HaMashiach. Y después, en esas rogativas, invocando sus méritos, unimos nuestra alma al alma de nuestro justo Mashiach, para recibir los méritos del tzadik, del justo de Israel, y contar así con la frescura de su kedushá, de su santidad, para poder que Él nos represente, para que Él pueda entrar a los atrios de la casa del Eterno en los ámbitos superiores y nos pueda justificar delante del Padre. Invocamos sus méritos. Sehut es eso, los méritos. Es esto lo que nosotros decimos y lo que nosotros confesamos, una violación al mandamiento que dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, o tenemos en qué apoyarnos. ¿Por qué invocamos los méritos de Yahoshua para acercarnos a los ámbitos superiores a la casa del Eterno? Eso es una pregunta. A la presencia del Santo de los Santos, el Kadosh Kadoshim, al Kadosh Baruchu, Baruch Shemo, Adonai Yahweh Sebaot. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué tenemos que responder cuando estamos hablando? Porque recuerden, estas enseñanzas no solamente van dirigidas a creyentes que provienen de los sistemas religiosos, por lo general del cristianismo, no, sino también tenemos a otra parte, a nuestros hermanos que no han aceptado a Yahoshua como el Mesías, ni siquiera como se conoce en la religión, o que están a punto, así, de apostatar, de negar a Yahoshua como el Mesías, porque no están entendiendo, o porque no les han explicado correctamente, o porque se han estado dejando llevar por enseñanzas muy bonitas, pero disfrazadas de negativas en contra o a favor, las negaciones a favor de Yahoshua el Mesías, es decir, negando que Yahoshua es el Mesías. También para ellos van dirigidas estas enseñanzas, porque es importante entender correctamente cómo es que ahora yo apelo al Zehut Mashiach, a los méritos de Mashiach, para poder entrar delante del Padre. Y esto es importante, es muy importante, porque a veces lo hemos escuchado, se nos han enseñado, en la religión decíamos en el nombre de Jesús, y ahora decimos Beshen Yahoshua HaMashiach o Beshen Yeshua HaMashiach. ¿Pero qué significa esto? No es solamente una repetición, debemos entender el porqué. Porque si no entendemos el porqué,
todavía seguimos siendo unas posibles presas de los sistemas de apóstatas y de misioneros judíos que están enseñando a negar al Mesías con sabiduría, con conocimiento de hombres. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos entrar y por qué apelamos a los méritos de Mashiach para poder entrar a los ámbitos superiores en la casa del Eterno, Shammai, en el cielo? Para responder a esta pregunta de cómo a través de la justificación que ofrece Mashiach a nuestras vidas y según, por ejemplo, muchos que están apostatando de Mashiach e incluso muchos de nuestros queridos hermanos de casa de Judá que nos critican porque echamos mano a los méritos de Mashiach para acceder al Padre, para responder a estas críticas, amados, tenemos que mirar incluso, vamos a primero de un lado, vamos a ir al Sidur de nuestros hermanos tradicional de oración, elaborado por nuestros hermanos de casa de Judá, que todavía no reconocen a Yahoshua como el Mesías, y sea Sidur tradicional o... Vamos a leer, yo tengo por acá, en este bosquejo que tengo aquí frente a mí, una muestra de lo que se hace en el Sidur, ¿sí? En el Sidur de nuestros hermanos de casa de Judá. Dice nuestro Edward, dice, el Mesías es nuestro abogado delante de nuestro Elohim. Sí, pero ¿cómo es que él tiene esa facultad? ¿Qué son los méritos de Mashiach? ¿Qué es el Zehut? ¿Y cómo nosotros podemos defendernos? Porque, a ver, muchos que han apostatado de Mashiach, por ejemplo, en algún momento a mí me han dicho, pero es que tú, ¿por qué clamas a un supuesto Mesías o a este profeta o a este maestro tuyo para poder entrar? ¿Por qué utilizas su nombre o sus méritos para poder entrar si ningún hombre puede hacer eso por ti? Y ellos se van y utilizan el Sidur que ahora han adoptado como su estilo de vida, como su medio, es nuestra Jonilka, como su medio para acceder al Padre. Pero vamos a ver qué es lo que dice en sí el Sidur. Y yo les aconsejo mucho a los hermanos de la casa de Israel que están entrando, que tengamos cuidado con los Sidurín de nuestros hermanos de casa de Judá. Por favor, no traguemos entero. A veces yo veo muchos hermanos, y lo digo no porque lo esté criticando, pero sí les hago la advertencia, que por ejemplo recitan el Modeani. Todas las mañanas se levantan y lo primero que dicen es Modeani levaneja. Yo sé que hay hermanos que no saben qué significa esto, pero ya lo van a saber. Dicen, Modeani levaneja, melechai bekayan, shehretzachta, binishmati, bejen la rabá emunateja, mato ujaleija Jacob, mishkenuteja Israel. Yo me sé esa oración de memoria. Yo estuve en el judaísmo, creyendo todavía en Mashiach en Yahoshua como el Mesías. Nunca he negado a Yahoshua como el Mesías. Bendito sea el Eterno. Gracias a él, que siempre he estado firme en mi confianza en Yahoshua como el Mesías. Y si el Eterno me da vida de aquí a 120 años más, seguiré creyendo en Yahoshua como el Mesías, confiando plenamente en nuestro Padre, confiando en sus méritos para acceder al Padre. Porque no estamos creyendo como si fuésemos un engrane por allí fuera de la máquina. No, tenemos las bases, gracias al Padre. Pero vamos a leer qué dice el Sidur judío. La mayoría de los Sidurín tradicionales de nuestros hermanos de casa de Judá, que nos critican por apelar a los méritos de Yahoshua para poder entrar a la presencia del Padre, que ningún hombre lo puede hacer, pero vamos a ver qué dice su Sidur. Vamos, lo voy a citar, dice: todas nuestras justicias son ante ti como trapos de inmundicia, y no venimos delante de ti confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias, porque ¿qué somos nosotros? ¿Qué es nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros méritos? ¿Qué valen de ti nuestras fuerzas y valentías? ¿Acaso no son nada delante de ti todos los fuertes? Ante ti los hombres de renombre son como si nunca hubieran existido, los sabios como carentes de sabiduría, los entendidos como sin inteligencia, pues todas nuestras acciones son sin valor y los días de nuestra vida vanidad delante de ti. Esta es una declaración tremenda que muestra la gloria, la santidad
del Elohim de Israel frente a la inmundicia de labios del ser humano. ¿Cómo resolvieron? ¿Cómo resolvieron los sabios esta situación de nuestras justicias como trapo de inmundicia frente a la santidad de Adonai? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Qué hicieron los sabios judíos? Ellos introdujeron, los sabios talmúdicos introdujeron el Sehud Avot, de Ab es padre, Avot es padres, ¿sí? Zehud, con Zain, Sehud Avot, sería que los méritos o el mérito de los padres. Y por eso, en el Sidur, después de hacer esta tremenda declaración que acabo de leer, que en el Sidur se llama Ma'anachnu, que significa eso, que somos nosotros, ellos terminan o responden diciendo, sea tu voluntad, Adonai, nuestro eterno, y Adonai de nuestros padres, que te llenes de misericordia sobre nosotros, y de esta forma, con la abundancia de nuestra misericordia, recuerdes para nosotros el sacrificio de Isaac, nuestro padre, hijo de Abraham, nuestro patriarca, pasea sobre ellos como si su ceniza estuviera reunida y colocada en el altar, y observa en su ceniza para que te apiades de nosotros y canceles sobre nosotros todos los decretos duros y negativos, y así habilitemos para realizar y suban en arrepentimiento íntegro delante de ti, y salvarlo del instinto del mal, y salvarlo de todo pecado y de toda iniquidad, y que alargue nuestros días con bien y nuestros años con dulzura. Esta es la oración Ma'anachnu, que está en el rezo del Sehud Avot, ¿sí? Y que se lee durante todas las festividades, sobre todo en el Rosh Hashanah judío y también en Yom Kippur. Todo el Sidur, y yo sé que para muchos hermanos pudieron haber pensado, ajá, pero ¿qué significa esto, a Francisco? Bueno, todo el Sidur tradicional de nuestros hermanos de Casa de Judá, ustedes lo pueden consultar en cualquier tradición. Todo el Sidur está envuelto en los méritos de Isaac. ¿Por qué? Porque una tradición judía, que es muy antigua, tradición, afirma que Isaac sí fue sacrificado por Abraham Avinu. Es una tradición que Isaac fue sacrificado realmente y que fue convertido en cenizas, en ofrenda, en holocausto. Y que después, cuando Abraham vio las cenizas, ocurrió un tremendo milagro. Adonai lo resucitó, lo levantó entre los muertos, y por ese mérito de Isaac se invoca que el Eterno tenga piedad de nosotros y nos perdone nuestros pecados, como dicen nuestros hermanos de Casa de Judá. Sobre esa base se constituye todo el sistema de plegarias y de rezo en las sinagogas tradicionales. Amados, nosotros sabemos que Isaac no murió. ¿O en qué parte de la Torá, en las Escrituras, usted encuentra que Isaac sí murió? Ninguna parte. Isaac no murió. Cuando Abraham vino, levantó la daga o el cuchillo, un malaj enviado por el padre, ¿qué hizo? Lo detuvo, ¿verdad que sí? Y no sucedió la muerte de Isaac. Él no fue ejecutado por su padre Abraham. Lo sabemos por la misma escritura, lo sabemos por el testimonio de la Torá, que Isaac no llegó a ser ejecutado sobre el altar, pero es el caso de nuestro santo maestro, porque Yahoshua el Mesías, él sí fue ejecutado, él sí murió y él sí resucitó. Fue resucitado por Adonai mismo, conforme a las escrituras. Y debido a esto, nosotros procuramos acercarnos a Elohim, no confiando en nuestras propias justicias, que no las tenemos, no confiando en nuestras propias obras, porque no son nada, no confiando en la ceniza de Isaac, porque él no murió en ese momento, ni tampoco resucitó, sino lo que lo hacemos cubierto con los méritos, la santidad y la justicia de nuestro santo maestro Yahoshua, el Mesías. Los que nos critican a nosotros, porque apelamos
a nuestro sumo mediador, Yahoshua el Mesías, delante del Padre, los que nos critican a nosotros, entonces ellos se basan en un invento para supuestamente apelar a los méritos de un Sadik por su muerte y su resurrección, cuando eso no sucedió. Se basan en una mentira, literalmente. Sus sistemas de rezo tradicionales, para poder hacer supuestamente entrar a los atrios celestiales, se basan en una mentira. Entonces, aquí está la contradicción. Ahí yo apelo a las enseñanzas de nuestro maestro. Primero mira la viga que está en tu ojo, para después sacar la pajita del ojo de tu prójimo. Voy a leer unos comentarios. Dice nuestra Ajot Lulú, dice, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, eso haré para que el Padre se glorifique en el Hijo. Yahoshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien, estas fueron declaraciones de Yahoshua el Mesías. Pero ¿cómo sabemos, cuál es la certeza de que todo esto haya sido así? Porque obviamente los que no creen en Yahoshua como el Mesías dicen, muy bonito, yo puedo decir eso, pero ¿quién me asegura que eso sucede? Por eso, obviamente, nosotros sí lo creemos con los ojos vendados y sin vendar, lo creemos dormido y lo creemos despierto, de eso lo creemos nosotros, porque Yahoshua es el Mesías. Lo demostró, lo sigue demostrando y hasta el día de hoy no se ha levantado un judío en las condiciones bíblicas apropiadas y proféticas para decir que es el Mesías, y tampoco se va a levantar porque las condiciones nunca más van a volver a existir. Así que con mucho respeto, pero lo digo directamente, vayamos bajándonos de esa nube. No va a venir otro Mesías que no sea Yahoshua. Nuevamente. No por primera vez, sino nuevamente. La pregunta es, si esto que nosotros hacemos ¿no será acaso una violación del mandamiento que dice, no tendrás otros dioses delante de mí? ¿Será que nuestros hermanos judíos que rezan, protegidos por las cenizas de Isaac, a la cual se invoca como un mérito para su aceptación en los lugares celestiales y destrucción de todo mal decreto levantado en contra de nuestro pueblo, ¿no será una violación también al mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Si nuestros hermanos de casa de Judá no violan el mandamiento, según su propia opinión, de no tener dioses ajenos delante de mí cuando invocan la ceniza de Isaac, ¿por qué lo estaríamos violando nosotros al invocar los méritos de Yahoshua HaMashiach? Y desde hace algún tiempo, amados, viene comentándose en las redes sociales. Saludos a nuestros hermanos que estoy acá viendo el YouTube Live, que están conectados a nuestra Hot Gloria de Colombia, nuestra Hot Marta Ford, nuestra Hot Hilda, nuestra Hot Gisela, nuestro A Jorge Romero, de Argentina, y todos los demás hermanos que se vayan a estar uniendo. A ver, desde hace, ¿en qué quedamos? Creo que dije hace un momento, ¿verdad? Desde hace un tiempo se viene comentando, sobre todo en las redes sociales, que algunos afirman que orar a nuestro Padre, a Adonai Yahweh, en el nombre de Yahoshua, como hacemos nosotros, es una violación a ese mandamiento, ¿sí? De no tener dioses ajenos delante del Eterno. En realidad, amados, tenemos que aprender a dar una respuesta nosotros, para que cuando este tipo de información, de refutaciones o de críticas lleguen a sus oídos, a nuestros oídos, nosotros sepamos cómo responder y no se queden en las dudas, o no se queden como hacen muchos indoctos que los agarran por allí y empiezan a dudar de Yahoshua como el Mesías. Que no nos quedemos con inquietudes innecesarias, sino que tengamos en qué apoyarnos a la hora, por ejemplo, de orar, de invocar los méritos de nuestro santo maestro Yahoshua, nuestro Mesías. Pregunta nuestra Jonilka, es verdad, ¿y qué pasa con nuestros hermanos judíos? Amada Jot, aquí recordemos la parábola siempre del hijo pródigo y recordemos la enseñanza de Shaul. Todo esto es un plan del Eterno. Nosotros ni siquiera nos tenemos que meter en esto, ¿sí?
¿Por qué? Porque, ¿qué dijo? ¿Cuál fue la enseñanza de la parábola del hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo era, el padre le dijo al hijo que iba llegando, que iba regresando, entra tú, que de tu hermano me encargo yo. Y Shaul nos enseña que esto es un velo que ha venido a casa de Judá, a nuestros hermanos de judíos, en Romanos 11, para que nosotros pudiésemos entrar. Quien va a tratar con nuestros hermanos de casa de Judá es el Padre, no nosotros. Sin embargo, nosotros debemos aprender a defendernos. ¿Verdad que sí? La idea, amado, la idea general de muchos es que no hace falta la ayuda y los méritos de nadie, ni de Isaac, ni de nuestro Mesías Yahoshua, ni de ningún patriarca para acercarnos a Elohim, porque la Escritura dice que Elohim está cercano a todos los que le buscan de verdad. Y eso es cierto. Me estoy refiriendo a que la Escritura lo dice. Y vamos a verlo, vamos a verlo. Le voy a pedir, por favor, que nos preparemos allí con el Tanaj, con las Escrituras. Vamos a leer y no vamos a utilizar el Brit Hadashah, el pacto renovado, también conocido popularmente como el Nuevo Testamento. Vamos a utilizar el Tanaj, el antiguo pacto, ¿sí? A ver, vamos a leer el profeta Jeremías, capítulo 29, verso 13. ¿Me lo leen, por favor? Jeremías, capítulo 29, verso 13. Jeremías 29:13 dice así: me buscarán y me hallarán, si me buscan con todo su corazón. Jeremías 29:13. Amén. Ya, Salmo 145, del 18 al 21. Salmo 145, Mizmor, como se dice también en hebreo, o Tehilim, Salmos 145, del 18 al 21. Salmo 145 del 18 al 21 dice así: Yahweh está cerca de todos los que lo llaman, de todos los que lo invocan con sinceridad. Él cumple los deseos de los que lo honran, oye su clamor y los libra. Yahweh protege a todos los que lo aman, pero a todos los malvados los destruirá. Mi boca declarará la alabanza de Yahweh, y todas las criaturas bendecirán su santo nombre para siempre jamás. Aleluya. Aleluya. Amén. Isaías 66, verso 2. Isaías 66, verso 2. Yeshayahu 66, verso 2. Isaías 66, verso 2 dice así: mi mano hizo todas estas cosas, y así todo llegó a existir, declara Yahweh. Sin embargo, a este miraré con aprobación, al que es pobre y contrito de espíritu, que se ocupa de mi palabra. Amén. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 2. Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 2. ¿Qué nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 2? Segunda de Crónicas 15:2 dice así: este salió al encuentro de Asá y le dijo: óiganme, Asá y todo Yahudá y Benjamín, Yahweh está con ustedes mientras ustedes estén con él. Amén. Si se vuelven a él, él les responderá, pero si lo abandonan, él los abandonará. Amén. Así es. Salmo 34, 4. Estamos viendo varias citas para que veamos las evidencias también escriturales. Salmo 34, 4. Salmo 34:4 dice así: busqué a Yahweh y me respondió, me libró de todos mis temores. Amén. Salmo 9, 10. Salmo 9:10 dice así: los que conocen tu nombre confían en ti, porque nunca abandonas, oh Yahweh, a Así. los que te buscan. Amén. Y una última cita en esta serie de citas que estamos viendo, Yeshayahu, Naví Yeshayahu, Isaías, capítulo 55, verso 6. Isaías 55, verso 6.
Isaías 55:6 dice, busquen a Yahweh mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras está cercano. Amén. Amén. Hace rato recité una porción de la bendición que se hace del Modéani, ¿no? Que se levanta en las mañanas. Y que incluso ahí dice que dándole gracias al Eterno porque restauró nuevamente el alma en nosotros al momento de despertarnos. Amado, esto es un pensamiento, eso es cabalá, eso es cabalístico, eso es superstición. Porque el Eterno, mientras nosotros dormimos, no nos quita el alma y en la mañana cuando nos despertamos nos la vuelve a colocar. No, 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 claro que no. Eso no es así. Eso es un pensamiento esotérico de la Kabbalah. Eso no es una realidad bíblica. Por eso hay que tener cuidado con los sidurín de nuestros hermanos de casa de Judá, conforme al pensamiento que ellos tienen. Ese era el comentario que no lo terminé de hacer hace rato. Amados, pero siguiendo con el tema, en base a estos textos que acaba de leer nuestro ángel Roberto, muchos dicen, nosotros no necesitamos de nadie para acercarnos a Adonai. Y algunos creyentes, cuando escuchan este tipo de argumento, especialmente los creyentes que están ávidos de conocer sus raíces hebreas, al exponerse a este tipo de argumentos y eventos, también pueden correr el riesgo de caer en la trampa tendida contra sus vidas. Y de a poquito, ¿qué va a suceder? Se van a ir desligando de Yahoshua, van a ir diluyendo la fe en el Mesías, van a ir restándole importancia, devaluando al Mesías. Esa es la palabra, devaluando al Mesías. ¿Sí? Y eso no es rápido, eso entiende lo que no es rápido. De a poquito cada vez vale menos, cada vez menos y menos lo van devaluando más. Y hasta que finalmente, amados, se desligan completamente de Yahoshua para la destrucción de sus propias vidas, de sus almas, en esta edad y obviamente en el mundo por venir. Y esto es un grave daño, amados, desligarse de Yahoshua. No solamente desligarse de Yahoshua, también es un grave daño desligarse de los profetas que Adonai ha levantado en cada generación. Si usted mira la historia, si cada uno de nosotros miramos la historia de nuestro pueblo, todos los hebreos que se desligaron de Moshe Rabenu en los 40 años del desierto, ninguno entró en la tierra prometida. No hubo uno solo. Todos cayeron en el desierto debido al grave daño que tal argumento podría ocasionar a muchos. Obviamente, excepto Josué y Caleb, ¿no? Que tuvieron un espíritu diferente, por eso fueron diferentes. Y, amados, es necesario nosotros responder ante este tipo de preguntas camuflajeadas, cómo nosotros debemos aprender a responder. Y esto es precisamente el objetivo, amados, de esta enseñanza, porque estamos hablando de la justificación del Mesías. Y esto tiene que ver también cómo nosotros, que venimos de la gentilidad, no pasamos por el proceso riguroso de nuestros hermanos de casa de Judá para convertirnos en parte de Israel, para ser prosélitos conforme a lo que ellos han creado, a su sistema de conversión, sino que estamos echando mano a los méritos de Yahoshua el Mesías. Y entonces ahí viene la crítica. Él no tiene ningún valor, él no aporta nada, porque esa es la crítica. Él no te aporta nada para que tú ahora te consideres Israel, porque tú no eres Israel si no lo haces como nosotros decimos. Y obviamente empiezan a la crítica y empiezan a sacar sus supuestos haces debajo de la manga para devaluar nuestra fe en Yahoshua o devaluarlo a él directamente y sobre todo diciendo que sus méritos no sirven absolutamente para nada, ¿sí? Por eso hay que saber cómo también responder. Entonces, ya tenemos los que dicen sus méritos no sirven para nada porque no te puedes enfocar en los méritos de un hombre para poder, porque supuestamente murió y resucitó para poder acercarse al Eterno, pero ellos sí se basan en los méritos de Isaac, que supuestamente, y sabemos que no murió y tampoco resucitó, y ellos se basan en sus méritos para poder acercarse al Eterno. Entonces,
Incluso históricamente, quién está equivocado? Nosotros tenemos las evidencias históricas de que Yahoshua sí fue ejecutado. Y tenemos la evidencia histórica por más de 500 testigos de que lo vieron, y eso es una evidencia histórica, de que lo vieron resucitado y que estuvieron con él, que comieron con él, que compartieron con él después de su muerte. Está la evidencia histórica. Entonces, la primera pregunta, amados, que tenemos que hacernos para responder a todos estos argumentos es ¿qué significa mediador? ¿Qué es lo que representa un mediador? Cuando la Torá dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, ¿qué significa eso? ¿Qué significa un intermediario? ¿Qué significa ser un mediador conforme al Eterno? Vamos a leer, o conforme la Torá de nuestro Padre nos lo enseña. Vamos a leer Juan, capítulo 14, verso 6, perdón. Juan 14, verso 6, si son tan amables. Juan 14, verso 6 dice así. Yahoshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Bien. Ahora, primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahoshua, el Mashiach, hombre. Hombre. Amén. Amén. No Yahoshua el Mesías Dios o semidios. No, hombre. Sí, hombre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dice nuestra Jolulú, en el libro de Hebreos está muy claro que está dirigido en la casa de Judá y ahí está explicado que Mashiach es sumo sacerdote y mediador entre nosotros y el Padre Celestial. ¿Estoy bien, Francisco? Sí, pero recuerde que nuestros hermanos de casa de Judá obviamente no leen o muchas veces no refutan sin haber leído todas estas cartas. Y el problema es que ahí es donde casualmente hace tan tarde como ayer, un hermano me preguntaba, ¿cómo puede ser sumo sacerdote a Aarón o su linaje para siempre si ahora Yahoshua es nuestro sumo sacerdote? Pero si nosotros decimos que Yahoshua, nuestro Mesías, es Cohen Gadol, es sumo sacerdote, la Torá no lo respalda a Yahoshua. Mismo Pablo lo explica y dice que Yahoshua no puede ser sumo sacerdote conforme a la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá no designa que los sumos sacerdotes pueden ser de Judá y nuestro Mesías obviamente es judío. Entonces, ¿cómo es que Yahoshua es sumo sacerdote de los bienes venideros, no de los bienes presentes? Ahí es donde está una diferencia. Porque a Aarón Jacoen o su linaje sigue teniendo el derecho perpetuo para siempre por la Torá, es decir, por nuestro Padre, dio esa autoridad que solamente los del linaje de Aarón puede ser sumo sacerdote conforme la Torá. Pero ¿por qué decimos que Yahoshua, nuestro Mesías, es sumo sacerdote? No lo decimos con base a la Torá, porque la Torá no lo respalda a nuestro Mesías para ser sumo sacerdote, sino por un juramento que hizo nuestro Padre. Y dijo, tú eres sumo sacerdote, Cohen Hagadol, no conforme al orden de Aarón, sino conforme al orden de Melquisedec. Es decir, parecido a Melquisedec, que era rey y sacerdote. Y eso tiene otro trasfondo, ¿no? Es decir, que el sacerdocio de Mashiach no invalida el sacerdocio de Aarón, lo complementa. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Aarón solamente sirve para poder dar provisión, ¿sí? Y también consecuencias conforme a la Torá. Pero el sacerdocio de Mashiach no solamente elimina o suple lo que incluso la Torá no puede dar, sino que también nos prepara para entrar al mundo venidero. Quita lo que la Torá no puede quitar, y son los pecados de muerte. Su sacrificio expiatorio tiene el poder para limpiarnos incluso de los pecados de muerte, como idolatría, blasfemia, brujerías, hechicerías, adulterios,
violación de Shabbat y todos los pecados de muerte, el sacrificio de Mashiach lo puede quitar, cosa que no hace el sacerdocio de Aarón. Por eso, el sacerdocio de Mashiach no quita el sacerdocio de Aarón, lo complementa. Es decir, que ahora Mashiach viene a magnificar la Torah, a dar todos los recursos para que una persona, un ser humano, no tenga excusa delante de Elohim. Por eso es que dice Shaul, dice Pablo, que ahora Elohim queda como justo, porque él ha dado la provisión para todo. Solamente se nos exige hacer un verdadero teshuvah y mantenernos en santidad. Pero ya el Eterno dio todo para que no haya excusas, porque todos estábamos encasillados como reos de muerte. Pero Elohim, habiéndonos puesto para el matadero a todos, le plació hacer algo que la Torá no da esa provisión. Por eso es importante entender todos estos conceptos y que a la larga pueden resultar profundos y que muchas veces no aportan cuando estamos tratando de decir, es que yo creo en Yahoshua como el Mesías y como el mediador delante del Padre. ¿Cómo va a ser él un mediador? Porque aquí es donde tenemos que entender que es un mediador. Entonces, ¿qué quiere decir que Yahoshua sea el único mediador entre Elohim y los hombres? Para responder a esta pregunta tenemos que primero ver cuál es el significado bíblico de mediador, de intermediario, desde el punto de vista, desde las escrituras hebreas, no desde el punto de vista cristiano, no. Ahí sí, con mucho respeto, me disculpan, pero los hermanos cristianos, pero ese concepto es mezclado allí con paganismo. Entonces, un intermediario, amados, un mediador es un agente divinamente establecido para representar a nuestro Padre Celestial delante de su pueblo. Es un agente divinamente establecido para representar a Elohim Yahweh delante de su pueblo o entre su pueblo. Esa es la definición más básica. La palabra hebrea de Adonai, ¿sí? Que mejor describe esa función es la palabra malach, ¿sí? O de donde viene la palabra malachim, o también viene la palabra melajá, ¿sí? Que quiere incluso a referirse a un trabajo o a un servicio, ¿sí? Pero malach es un mensajero, es un enviado, ¿sí? Que es que se hace una obra ordenada por Elohim y quiere decir que cuando nuestro Padre quiere intervenir en los asuntos humanos, lo que hace siempre es a través de agentes divinamente asignados. Ninguna persona, ningún conjunto de personas puede venir delante de la presencia de nuestro Padre sin un agente establecido por Elohim mismo a su favor. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nuestro Padre nos dio la Torá, lo hizo bajo claras y firmes medidas de seguridad. Tremendas medidas de seguridad. Solamente a Aarón y sus hijos, los Kohanim, los sacerdotes, podían entrar en el lugar Kadosh para ofrecer sacrificios a Elohim. Y eso lo tenemos claro en Éxodo de 19, del 22 al 25. El pueblo no podía acercarse a donde estaba Adonai. Él mismo había hablado cuando estaba en el monte Sinaí, cuando Moisés se acercaba, él había puesto un cerco de protección alrededor del monte. Ni siquiera los sacerdotes podían hacerlo en esa ocasión. Solamente 2 personas fueron autorizadas por Adonai para accesar en ese momento a la presencia del Eterno. ¿Quiénes fueron esas 2 personas? Moshe Rabenu y Aarón Jacob. ¿Qué función realizaron allí Moisés y Aarón? Función de mediadores, de agentes divinamente establecidos para representar al Eterno delante del pueblo y al pueblo delante de Adonai. Vamos a leer Éxodo 24 del 1 al 3. ¿Me lo leen, por favor? Éxodo 24 del 1 al 3 y ya vamos a estar no culminando la enseñanza, sino dejándolo hasta allí para una próxima parte, porque ya se nos está acabando el tiempo. Éxodo 24 del 1 al 3. ¿Me lo leen, por favor? Éxodo 24 del 1 al 3 dice así.
Entonces le habló a Moshe y le dijo, sube donde Yahweh con Aarón, Nadab y Abihu y 70 ancianos de Israel, e inclínense desde lejos. Solamente Moshe se acercará a Yahweh. Los demás no se acercarán, ni subirá el pueblo con él. Moshe fue y le repitió al pueblo todas las órdenes de Yahweh y todas las reglas. Y todo el pueblo respondió a una voz diciendo, todo lo que Yahweh ha ordenado, lo haremos. Amén. Amén. Naaseh benishma, ¿verdad que sí? Siempre nos acordamos de eso cuando viene el Shavuot. El pueblo dijo, Naaseh benishma, nosotros haremos y también vamos a obedecer. Miren que aquí el único que podía acceder al Padre era Moshe. También un hermano me preguntó, tan tarde como ayer, me pregunta acerca de cómo es que ahora Mashiach es mediador, porque casualmente estábamos hablando al respecto. Y yo le dije que incluso que en el milenio el sacerdocio iba a estar funcionando y que cómo quedaba Mashiach allí. Recordemos, amados, que Mashiach es como un profeta semejante, parecido a Moshe. Mientras Moshe y Aarón estaban liderando el pueblo, Aarón no podía entrar donde estaba el arca sino una sola vez al año, en Yom Kippur. Pero Moshe entraba las veces que el Eterno le mandaba. Moshe incluso entraba a rogar a veces por el pueblo. Él entraba. ¿Quién fue el que vistió a Aarón? ¿Quién fue el que lo invistió con autoridad? Moshe. Entonces, aquí vemos cómo, ¿quién era el único que podía acercarse a la presencia del Eterno? Moshe. Solamente Moshe. Observa cómo Moshe, el primer redentor, ejerce una función mediadora. Adonai habla con él, Moshe habla con el pueblo habla con Moshe, y Moshe le lleva a Adonai las palabras que dijo el pueblo. Un mediador, amados, desde el punto de vista de la Torá, es alguien que tiene suficiente mérito para acercarse a Elohim y representar al pueblo ante Adonai. Y al mismo tiempo, hablar a Adonai Yahweh, nuestro Padre, a favor del pueblo, para que Adonai Yahweh acepte al pueblo. Por ejemplo, una vez que el Mishkan, que la carpa de reunión es establecida, se dieron reglas para el uso de cómo se iba a manejar, a organizar en relación al lugar santísimo. Solamente el Kohen Gadol, como lo dije hace un momento, el sumo sacerdote, podía acercarse a Adonai Yahweh y ofrecer allí sacrificios a favor de toda la nación. Nadie que no fuera sumo sacerdote podía cruzar la línea del lugar Kadosh, del lugar santo. Ni siquiera los demás Kohanim, mucho menos los demás levitas, y mucho menos los demás israelitas, no podían acercarse, morían, eran puestos a muerte. Un pecado de muerte. ¿Me puede leer Levítico, Vaikra 16 del 1 al 2, por favor? Vaikra 16 del 1 al 2. Levítico 16 del 1 al 2. Yahweh le habló a Moshe tras la muerte de los dos hijos de Aarón, que murieron cuando se acercaron demasiado a la presencia de Yahweh. Yahweh le dijo a Moshe, dile a tu hermano Aarón que no puede entrar cuando quiera al santuario detrás de la cortina, frente a la cubierta que hay sobre el arca. No vaya a ser que muera, porque yo aparezco en la nube sobre la cubierta. Amén. Amén. Amados, cualquier hebreo que tuviera la osadía de acercarse al lugar Kadosh o al lugar Kadosh Kadoshin, al lugar santísimo, por sí solo, sería cortado de Israel. De hecho, el propio texto menciona la triste historia, experiencia que sufrieron los dos hijos de Aarón, Nadab y Abihu, por pretender acercarse a la presencia de Adonai. Escuchen, por pretender acercarse a la presencia de Adonai sin reunir los requisitos establecidos por la autoridad. Para poder hacerlo, y para el día de expiación, Yom HaKippurim, el pueblo dependía exclusivamente
de la mediación o del mediador, del Cohen Gadol, para poder recibir perdón por sus pecados. Cuando nosotros hablamos de un mediador o un intermediario, tenemos que entenderlo dentro de la fe hebrea, no fuera de la fe bíblica de Israel. Cuando el maestro dijo lo que dijo y cuando el Shaliach indica que Mashiach es el único mediador entre Adonai Yahweh y los hombres, tenemos que buscar entender estas palabras dentro de un contexto hebreo, no fuera de un contexto hebreo. Por eso, cuando los que dicen que el Mesías es el Padre, o que el Hijo es Dios y el Padre es el Hijo, y entonces pero allá va, es que también es el mediador, no entienden los conceptos bíblicos, han absorbido paganismo y ahora están mezclando. Y esto es totalmente incongruente. No están entendiendo todo el contexto. Obviamente le respetamos por su forma de vivir la fe. Son personas buenas, son personas honestas, quieren agradar al Eterno, pero siguen empecinados en querer ver al Mesías como si lo fuese todo. Cuando aquí nuestro mismo Mesías nos enseñó cómo adorar al Padre. Y para poder entender que es un mediador, debemos verlo desde el punto de vista bíblico, no absorbido del paganismo, no mezclando conceptos como Mashiach y mediador con el Shaddai o con el Todopoderoso, porque esos títulos no se mezclan, no son lo mismo. Mashiach, mediador y rey de Israel son lo mismo, pero jamás Mashiach, mediador y rey de Israel, es lo mismo, son casi se puede decir que sinónimos, no van a ser lo mismo que el Shaddai, que Adonai, que Elohim Todopoderoso. Por eso Mashiach, cuando hablamos de Mashiach como sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, debemos entender cómo era la orden de Melquisedec, que hacía de rey y también de mediador, es decir, de sacerdote, porque eso es un sacerdote, es un mediador. Por eso, Melquisedec o Melech Tzadik era un rey y era un mediador entre la divinidad y el pueblo. Tenía las dos funciones en un mismo individuo. Jamás la Torá ha designado que un Cohen Gadol pueda ser el rey de Israel. Nunca. Pero Mashiach no lo es. No es Cohen Gadol conforme a la Torá, conforme a la orden que establece la Torá, sino conforme a la orden que establece, según la orden de Melquisedec, que lo estableció por juramento. Por eso, para poder seguir entendiendo y para poder seguir respondiendo, ¿por qué apelamos a los méritos de Mashiach? O si apelar a los méritos de Mashiach no es violar el mandamiento que dice, no tendrás otras deidades, otros Elohim, otros dioses delante de mí. Y si podemos orarle al Mesías para poder seguir respondiendo esto, amados, les invito a que veamos la próxima enseñanza o estén pendientes de la próxima enseñanza de la justificación en el Mesías, en su parte número 4, donde vamos a seguir hablando acerca de este tema, porque tiene que ver con la justificación que recibimos a través de la mediación que hace nuestro santo maestro Yahoshua el Mesías, y podamos entender estos conceptos apropiadamente. Para eso siempre debemos estudiar Torah, y damos gracias al Eterno que vamos a seguir estudiando estos temas desde el punto de vista de nuestra sagrada Torah, como lo hemos seguido haciendo, dando las provisiones para que cada uno de nosotros podamos seguir absorbiendo los conceptos apropiados, limpiando nuestra mente. Y amados, a los hermanos de la congregación igualmente les invitamos a que estén atentos a, por ejemplo, el grupo de WhatsApp, el Shabbat en la mañana, donde se va a estar compartiendo una parashá muy nutritiva acerca, por ejemplo, esta porción de esta semana, que es de Kev, ¿sí? Que nuestro Roberto va a estar exponiendo un tema a las 10 de la mañana, hora de Panamá,
Así que les invito a que estén muy atentos porque esa enseñanza va a estar bien nutritiva. ¿Sí? Así que, amados hermanos, hasta aquí la enseñanza de esta noche de Shabbat, y como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Les invito a que no se pierdan las siguientes porciones, enseñanzas, partes de esta serie de enseñanzas, la justificación en el Mesías, porque va a estar muy provechosa para cada uno de nosotros, con el favor de Adonai Yahweh Sebaot. Shabbat Shalom para todos, que el Eterno les bendiga y les guarde.